esta es ya la última lectura de Colosenses. Con esta clase vamos a cerrar la carta a los Colosenses. Bueno, vamos a hacer la lectura. Vamos a ir leyendo un verso ahí cada quien. Empezamos de allá, vamos leyendo hasta allá, hasta el otro extremo y luego de regreso y hasta donde llegue, ¿no? Un verso cada quien, sí, por favor. Dice Acá. Sí. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca del Mashiach. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los no creyentes y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra de la Adonai. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los amamos. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, y él y Tíquico les contarán todo lo que suceda aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también nos saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sientan bienvenidos. Yeshua, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Les mandan saludos Éprafas, un miembro de la misma comunidad de la fe que ustedes y siervo de Mashiach, Yeshua, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Elohim que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Elohim. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea, y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla, y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra. Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Bueno, ahí tenemos la lectura final de la carta a los Colosenses. Y vámonos con las preguntas. Shalom, Carlita, hermana Norma, bendiciones. Norma Díaz hasta Argentina y Norma Tilano acá en Edimburgo, ¿verdad? Está la hermana, creo. Sí, en Edimburgo. Shalom, bendiciones. Bueno, vamos con el cuestionario, hermanos, sobre esta última parte que, como ven, pues incluye los saludos finales, incluye instrucciones, ¿verdad? Finales también, típicas del cierre de una carta, de las cartas del Rab Shaul. Pregunta número 1 dice: ¿qué aspectos de la oración destaca el Rab Shaul en estas instrucciones finales? Y se lea todo el texto. Entonces, en todo el texto que leímos aparecen varias instrucciones que tienen que ver con la oración. Cuando empezamos el estudio de la carta fue el primer tema,
¿verdad? El primer tema que vimos en el capítulo 1 tuvo que ver con la oración. Entonces, empieza el Rab Shaul hablando del tema de la oración en esta carta, y al cierre de la carta vuelve otra vez a tocar el tema que tiene que ver con la oración. Entonces vamos a ver acá qué aspectos se destacan. En los primeros versos se menciona algo acerca de la oración, más adelante en otros versos vuelve a tocar el tema. Con una mente alerta. Vamos a ver. ¿Qué aspectos se destacan? ¿Qué van a contestar ahí? Ser perseverantes. Ok, la perseverancia, la oración debe ser perseverante. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ok, que hay que orar con un corazón agradecido, o otra versión dice orando con acciones de gracias, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de la oración decíamos en el tema que vimos al principio de la carta que dos aspectos fundamentales de la oración son la gratitud y la intercesión, ¿verdad? O sea, es lo más típico, lo más fundamental. Cuando hablamos de oración siempre se va a hablar de oración de gratitud y de oración de intercesión. Entonces ahí en el versículo 3 dice Entonces aquí otra vez se vuelve a tocar, ¿no? Porque dice oren también por nosotros. Sí, ahí está. Entonces ahí está la intercesión, ¿no? Al principio dice dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Pero ahí está la intercesión, oren por nosotros. Sí. Y cuando dice que hacerlo con acción de gracias, en otras versiones, ¿verdad? Pues ahí está la gratitud, ¿verdad? El otro aspecto fundamental de la oración. Y dentro de la intercesión, pues acá dice oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Entonces, ahí digamos que el énfasis recae en que cuando pedimos algo, que pidamos cosas espirituales. O sea que la oración, la prioridad de la oración debería de ser siempre pedir sobre cosas espirituales. El Mashiach dijo en una ocasión, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre y de acuerdo a su voluntad, el Padre lo concederá. En uno de los evangelios dice así, ¿verdad? Dice de acuerdo a su voluntad. En otro evangelio no dice de acuerdo a su voluntad, nada más dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Y esa es la base que muchos utilizan, pues, para pedirle al Eterno indiscriminadamente, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Y para enfatizar en las peticiones las cosas materiales. Sin embargo, cuando dice de acuerdo a su voluntad, el énfasis recae más en las cosas espirituales. Incluso hay una enseñanza del Mashiach que dice que nosotros, que los hombres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Dice, porque ¿quién de ustedes, si tu hijo te pide un pan, le va a dar una piedra? No, ¿verdad? O si te pide un pescado, le vas a dar una serpiente. No. Dice, y ustedes siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les va a dar? Dice, me parece que es el Evangelio de Lucas el que enfatiza, ¿cuánto más el Padre les va a dar el Ruach HaKodesh a todo aquel que se lo pida? Enfatizando así el tema de las cosas espirituales. O sea que el Padre Eterno nunca te va a negar una petición que esté enfatizada en las cosas espirituales, ¿verdad? En las cosas de arriba. Y aún así, ¿verdad? Dentro de su voluntad. Entonces vemos acá que el énfasis en la intercesión
es por las cosas espirituales. El Rav Shaul dice que oren y le pidan al Eterno para que la proclamación del mensaje, la proclamación de la palabra sea hecho debidamente, ¿no? Y sea claro, que las personas puedan entender el mensaje. Muy bien, pregunta número 2. ¿Por qué piensa que el Rav Shaul no pedía que oraran por su liberación? Porque al momento, cuando empezamos la carta, ¿verdad? Dijimos, esta es una de las cartas conocidas como las cartas escritas desde la cárcel. ¿Sí? Forma parte de ese grupo que el Rav Shaul escribió estando prisionero. Entonces, pues pensamos que lo lógico sería que el Rav Shaul dijera: hermanos, oren por mí para que ya pueda salir de aquí, de esta prisión, ¿no? Pues eso sería como, todos lo entenderíamos. No creo que nadie fuera a juzgar al Rav Shaul y decir: no, hombre, nada más pensando en las cosas de la carne, ¿verdad? Queriendo salir de la cárcel. Nadie diría eso, ¿no? Pero no lo hace, o sea, no vemos que escriba ahí: oren por mí, hermanos, ya me quiero ir. Ya me quiero ir, ya quiero salir de aquí. Vengan por mí, sáquenme. Sí, no. Junten para la multa, no dijo nada de eso. Den moche para... ¿Por qué creen que no, hermanos? Porque ya sabía. No, a lo mejor ya sabía su destino. Ya lo presentía. Puede ser. Ya sabía el día de su muerte. No era su prioridad. No era su prioridad. O sea, él sabía que estaba ahí era porque el Padre así lo quería, ¿verdad? Y ahí lo quería tener. Era como el tema de la enfermedad, ¿no? ¿Se acuerdan que él tenía un mal? Un aguijón. Ese aguijón por el cual, ahí sí él rogó directamente al Eterno. No era como que pidiera a los demás: oren por mí, ¿verdad? A lo mejor él sí, en su oración personal, a lo mejor él sí le decía al Eterno: Padre, pues, si quieres, ¿verdad? Pues sácame de aquí, ¿no? Así como rogó que el Padre lo sanara de aquel aguijón, que cuando hemos hablado de eso hemos dicho, algunos piensan que se refiere a una enfermedad, otros piensan que era otra cosa, ¿verdad? Porque ahí dice que ese aguijón en la carne, cuando habla de él, el Rav Shaul lo describe como un mensajero de parte del Satán, que llegaba y lo abofeteaba, ¿no? Como para que no perdiera el piso, como para mantener los pies en la tierra. Y bueno, se ha especulado diferentes cosas que pueden ser ese aguijón, desde una enfermedad que lo dejó un poco ciego, hasta también se dice que ese aguijón eran como los judaizantes, que también lo seguían, ¿no? A todos lados y le daban batalla todo el tiempo. Le estaban siempre presentando obstáculos y no le permitían llevar a cabo su ministerio, pues así, de una manera libre. Y algunos dicen que ese era el aguijón del que habla. Pues no hay una certeza plena, ¿no? de a qué se refiere. Pero lo que sí él dice en una de sus cartas es que él insistió al Eterno para que lo liberara de eso, y el Eterno pues le dijo que no. El Eterno le dijo: bástate mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, de modo que cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Y en ese entendido, pues es muy probable que el Rav Shaul, estando en la cárcel, pensara en esas palabras de parte del Eterno y dijera: pues, ¿para qué voy a pedir liberación, verdad? Si estando así en cadenas, estando así en debilidad, el Eterno es más fuerte en mi vida. Y probablemente por eso ni siquiera mencionaba, ¿no? Oren por mi liberación. Número 3, ¿qué cosas implica
la instrucción de vivir sabiamente entre los no creyentes, porque otra versión dice con los de afuera, ¿verdad? Vivan sabiamente para con los de afuera. Entonces, ¿qué cosas implica esa instrucción, hermanos? Vivan sabiamente para con los de afuera, con los no creyentes. Un buen testimonio. Sí, Testimonio. un testimonio. Un buen testimonio, muy bien. Ser prudente, ¿no? Dice el proverbio que aquel que dice a su hermano en la madrugada le contaba la maldición. Entonces no puedo llegar y voy a hablar por ti ahorita, no, está mejor estar con el que... Sí, porque siempre el tema, ¿no? Ahí dice que vivamos sabiamente. Fíjense, entonces está bien el tema de la predicación, ¿verdad? Del mensaje, pero el mejor mensaje que nosotros podemos proclamar es nuestra vida, nuestro estilo de vida. Sí, entonces hace poquito recordábamos, platicábamos con una hermana que es también vecina ahí de nosotros, y platicábamos y recordaba yo a un muchacho, un joven que anteriormente vivía ahí en la misma cuadra de nosotros. Entonces ahí, entre mis vecinos, pues tengo un vecino que es, él es cristiano, ¿verdad? Pertenece a una congregación evangélica. Tengo otro vecino que por muchos años ha sido testigo de Jehová. Y pues estoy yo, ¿verdad? Ahí estamos, vivimos cerca los tres. Y nos llevamos bien, tenemos buena relación ahí entre varios vecinos. Hay otros vecinos que entre ellos no se llevan bien. Tenemos algunos vecinos que incluso no se hablan, ¿verdad? Entre ellos, hasta creo que hay unos que hasta se han demandado unos a otros, hasta han andado en pleitos ahí de juzgados. Nosotros, bendito el Eterno, nos llevamos bien con todos y les hablamos a todos y todos nos hablan bien. Y pero a veces es incómodo, ¿verdad? Que pues tú les hablas a todos y que entre ellos no se hablen, no se lleven bien y de pronto uno te diga, te quiere hablar mal del otro, cosas así. Entonces un muchacho, un joven, hace años, se me acercó y me dijo, salí yo, lo vi primero que estaba platicando con mis dos vecinos, el que les digo que es evangélico y el testigo de Jehová. Y estaban como que teniendo una plática algo acalorada, ¿no? Y los oí, bueno. Entonces yo andaba haciendo algunas cosas allá afuera y de rato este muchacho pasó, ahí se detuvo, me saluda, pues yo lo conozco de siempre, ahí lo conocí chiquillo, hoy él ya estaba grande. Y se detiene y, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y empezamos ahí a platicar un poco. Y entonces en la plática él me dice, oiga, ¿usted cómo ve? Dice, te quiero preguntar algo. Digo, sí, dime. Dice, es que estaba platicando acá con los vecinos, sí vio, y le dije, sí, me di cuenta. Bueno, dice, pues ellos me están ahí hablando de Dios y de la Biblia, y pues ya ve que uno es testigo y el otro es cristiano. Entonces dice, ¿usted cómo ve? ¿Cree que está bien que este vecino que me habla de Dios, el cristiano, dice, me habla de Dios, pero pues no trabaja? Entonces fíjense, estoy hablando de un muchacho, de un jovencito, que en ese tiempo él tendría algunos 17, 18 años, y en las cosas que se fijaba, ¿verdad? Así me lo planteó. Me dice, ¿usted cree que está bien? O sea, me está hablando de Dios y que Cristo, pero no trabaja. Porque pues mi vecino
pues tiene algunos años que no trabaja. Entonces, me dice, ¿usted cómo ve? ¿Cree que eso está bien? Y pues, ¿qué le decía? La verdad. Entonces le dije, mira, pues, la Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, pues debemos de trabajar. Todos debemos de trabajar. Entonces, un creyente, pues debe trabajar. Entonces me pregunta, ¿está bien que no trabaje? No, pues no está bien. La Escritura dice que, de hecho, uno de los pecados más graves que existen es que un hombre no provea para su casa. El que no provee para su casa, ¿verdad?, para los suyos, la Escritura dice que ha negado la fe y que es peor que un incrédulo. Entonces, pues no está bien. Dice, bueno, y en el otro caso, dice el vecino, el testigo, dice, él también me habla y me invita y me dice, pero pues su matrimonio está... Y yo así como, ¿cómo? Dice, sí, pues ¿a poco usted no sabe? Le digo, no, pues yo no ando preguntando, ¿verdad? No ando preguntando de cómo viven mis vecinos. Sí, dice, él está prácticamente divorciado de su mujer, o sea, viven ahí, pero ni se hablan, ni se duermen aparte. ¿Dónde tenían detalles así, verdad? ¿Y usted cree que eso está bien? Me dijo. Dije, pues no. Pues no, ¿verdad? No está bien. No puede estar bien. Entonces, el punto ahí es lo que dice acá, el testimonio. ¿De qué sirve predicar un mensaje poderoso o lleno de conocimiento si el testimonio no va a respaldar? Entonces este muchacho, este joven, pues a resumidas cuentas decía, yo no puedo creer o no les puedo aceptar lo que me digan, ¿verdad? Porque pues no se me hace que sean honestos o que sean sinceros. Dice, pero yo no sé, ¿verdad? Me dice, yo no sé, yo no conozco la Biblia, yo no sé qué diga la Biblia, por eso le pregunto a usted. Y pues bendito el Eterno, ¿verdad? Que él me decía, si yo escuchara a alguien, lo escucharía a usted. Digo, pues qué bueno. Entonces, pues sí, le tenía que responder con la verdad, ¿verdad? Con lo que la Escritura dice. Y destacar, ¿verdad?, lo importante que es el tener un buen testimonio. ¿Y cómo se obtiene un buen testimonio? Pues viviendo en obediencia, ¿verdad?, a la palabra. No hay otra forma. Lo que nos da luz es la obediencia a los mandamientos. Entonces ahí el mensaje que se predicaba no era sustentado con las acciones. Entonces por eso el Rab Shaul da esta instrucción y les dice, hay que vivir sabiamente para con los de afuera. Entonces hay que tener un buen testimonio para con los de afuera. O sea, el mensaje mejor predicado, el mensaje más claro, es el que transmitimos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de tratar a las personas, ¿verdad? Ese es el mensaje más poderoso. Y a eso se refiere entonces cuando dice, hay que vivir sabiamente. Porque también el mismo texto menciona de que sus conversaciones sean sensatas y que sean agradables para que puedan contestar de forma correcta. Y ese es un punto que también sería bueno de que es que también nosotros debemos, aunque contraproducentemente en la creencia popular de las religiones, es que pues, no te mezcles.
pero aquí sería de que pues tienes que relacionarte, estás casi que obligado a hacerlo con gente que incluso pues son totalmente contrarios, son gente malvada a la perspectiva de uno, pero pues uno cómo va a saber, o por así decirlo, si ellos no son salvos y está uno en medio de ellos, con el tiempo o algún roce o cualquier circunstancia va a suceder que cuando en una conversación te pregunten algo, así sin más, y pues tengas ahí la certeza de que tú respondes de una forma contraria a lo que uno puede pensar. Y digo porque hubo un momento en clase que no me acuerdo muy bien cuál era el pleito que eran entre compañeras, y de repente no sé, no era mi conversación y realmente como que no debía como que meterme. Sin embargo, como yo apreciaba mucho porque era un amigo, entonces yo contesté a lo que yo sé o a lo que a mí me parece pues correcto, y se quedaron bien mirándome, no como que de qué rayos estás hablando, sino de como que una perspectiva, otro ángulo de ver las cosas. Entonces también es una forma de verlo, de que también nosotros debemos ser luz para alumbrar a los demás. Y algo que decía Iván, ¿no? Que es da respuesta también a la pregunta, ¿qué cosas implica? Entonces, una implicación de lo que está diciendo el Rab Shaul es que nos vamos a tener que relacionar con las personas de afuera, ¿verdad? O sea, con los no creyentes. O sea, está dando por hecho que nos tenemos que relacionar, ¿verdad? Y eso es muy importante porque algo muy común que pasa, y también lo señaló ahorita Iván, ¿no? Es que en muchos grupos, en muchas denominaciones, a veces como que sin darte cuenta, te vas aislando de las personas, te vas retirando cada vez más. Sí, entonces de pronto te encuentras viviendo como en una burbuja, ¿verdad? Nada más relacionándote con puros creyentes. Entonces, ¿qué tan bueno es eso? ¿O eso es lo que el Padre quiere? Hay hermanos que incluso a sus hijos los meten en iglesias, en escuelas cristianas, ¿verdad? No, yo voy a meter a mi hijo en una escuela cristiana para que no, para que no aprenda esas cosas que, oye, entre más retrases el choque, ¿no? El encontronazo con el mundo va a ser peor. Sí. O sea, estamos en el mundo. Mashiach dijo, no somos del mundo, ¿verdad? Pero estamos en el mundo. Y tenemos que aprender a vivir en el mundo. Tenemos que saber, conocer. Y entonces imagínate, ¿no? Pues, meto a mis hijos en escuela cristiana y un hermano tuvo a sus hijos así, desde chiquitos. En la primaria, en la secundaria y todo. Entonces ya imagínate a nivel de prepa y entonces sí, toparle al mundo. Entonces está más duro, ¿no? El golpe. Vas a tener que enfrentarte al mundo. Y esto es algo que está implícito ahí. Vivir sabiamente para con los de afuera implica, me voy a tener que relacionar, sí o sí. De una manera o de otra, sea en la etapa de la escuela, en la etapa del trabajo, siempre tenemos que, hermanos, estar relacionados, estar conectados con personas que no son creyentes. Entonces tenemos que aprender a vivir sabiamente con ellos, ¿sí? Saber cómo tratar con ellos. Pero definitivamente el aislarnos, el hacer de nuestro estilo de vida como tipo monjes, no es la voluntad del Eterno. El que me aísle definitivamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hace poquito comentábamos de la película Medias Tintas,
La de A Medias Tintas, la película esa trae de todos los personajes, ¿no? ¿Se acuerdan del chupalimones? El que le decían ese, mi chupalimones, que era, no sé si me acuerdo si era pastor él o hijo del pastor. Era hijo del pastor, ¿verdad? Y él era así como que no se juntaba con nadie y no le hablaba a nadie, ¿verdad? En el trabajo. Como bien así, bien amargado, bien agrio con todos y nada más repartiendo bibliazos. Cualquier cosa que le decían y él les decía algo de la Biblia, pero así en un tono como golpe de espada, ¿verdad? La Biblia dice que pum, y ahí le va. Y la Biblia dice, y para todos tenía. Y nadie lo quería. Entonces hay una parte en la película donde uno de sus compañeros le dice, oye, ¿por qué eres así tú? ¿No crees que si fueras de otra manera, un poquito más amable, un poquito más que te prestaras para platicar, ¿no crees que sería más fácil que te escucháramos tu mensaje? Lo que la Biblia dice que, y para todos les decía, ¿no? Y ya se dieron por vencidos. Estamos en este mundo, pero entonces, no, definitivamente no creo que esa sea la voluntad del Eterno, ¿verdad? Estar así aislado, estar de malas con todos y solamente hablarles para darles bibliazos, pues no creo que vaya por ahí, ¿verdad? El asunto. Acá dice, anden, vivan sabiamente. Entonces esto sabiamente es el saber vivir de una manera práctica nuestra fe. así es. ¿Verdad? Dice ahí, esta versión dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona, ¿verdad? Para cada persona. Si algo nos enseñó Su Majestad Yeshua en su paso por este mundo, es a tratar con diferente tipo de personas. Entonces, en la serie que estudiamos hace tiempo, Encuentros con Yeshua, estudiábamos, ¿no?, a detalle cada encuentro que Yeshua tuvo con diferentes personas, cómo fue su trato con ellos, cómo les habló, y nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando Yeshua fue, digamos, duro con alguien, fue con Nicodemo. O sea, alguien que era religioso, que era conocedor de la Torá. A Nicodemo, Yeshua sí le habló fuerte. Incluso se puede decir que hasta lo humilló, ¿verdad? Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. No, te estoy hablando de cosas terrenales y no me entiendes. ¿Qué tal si te hablo de las celestiales? O sea, fue duro con Nicodemo. Pero seguramente porque así convenía, ¿verdad? Así convenía y vemos que funcionó. A final de cuentas, Nicodemo fue un seguidor del Mashiach. A final del camino, Nicodemo fue el único, bueno, con José de Arimatea, las únicas dos personas, los únicos dos valientes que se atrevieron a ir a reclamar el cuerpo del Mashiach. Entonces funcionó, ¿verdad?, la estrategia del Mashiach Yeshua. Pero con otras personas el Mashiach fue distinto. Entonces, lo que dice el Rab Shaul, para con cada persona debemos saber tratar a cada quien. O sea, tampoco es que vamos a ser los mismos con todos, ¿no? Vivir sabiamente es saber que nos tenemos que adaptar, ¿verdad? No debemos de tratar por igual a todas las personas, ni hablarles por igual, ni compartirles el mensaje de la misma manera. O sea, cada persona es distinta, ¿sí? Y vivir sabiamente implica también esto. Creo que la Reina Valera dice algo como con palabras sazonadas, ¿no? Algo así, en esa parte. Sí, tu habla sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Sazonaditas, así que algo agradable, como dice aquí, ¿no? Tener conversaciones agradables, que las personas disfruten una plática contigo, ¿sí? Que lo disfruten, que se queden con ganas de volver a platicar. Pero si somos agresivos, eso no es sabio. Entonces ahí podemos definir qué es sabio y qué no es sabio.
Número 4. Shaul hace mención de alrededor de 10 personas distintas en este texto. ¿Qué enseñanza nos deja esto? ¿Qué aprendemos de eso, hermanos? Gracias por las respuestas, hermanas que están contestando. Muchas gracias. Hermana Norma, hermana Ketita, hermana Poli. ¿Qué enseñanza nos deja eso, hermanos? De reconocimiento. Ok. Que hay que reconocer, muy bien. Que tenía colaboradores. Delegar. Muy bien, sí, o sea, está hablando, todos los que menciona ahí son colaboradores. Fíjense, si hacemos una recopilación de las 13 cartas o 14, si incluimos Hebreos, de las 14 cartas del Rab Shaul, si hacemos una recopilación de las partes finales de cada carta donde hace mención, porque él siempre mencionaba a sus colaboradores, nos vamos a topar con una lista bastante interesante. Nos vamos a topar con una lista de alrededor de 100 colaboradores que menciona el Rab Shaul. Aquí nada más son alrededor de 10, creo que son 11, ¿no? No los conté bien, son 10 o son 11. Nada más aquí, sin ver las demás cartas. Entonces, esto pues nos deja una enseñanza importante, ¿no? Lo importante que es el tener colaboradores. El Rab Shaul era alguien que entendía que nosotros somos colaboradores del Eterno y que nosotros, los que somos llamados a desempeñar alguna tarea, algún ministerio, debemos de tener colaboradores. ¿Sí? Y él llegó a tener muchos colaboradores, ¿verdad? Por eso él, les digo, citó en sus cartas alrededor de 100 colaboradores. Bastantes, ¿no? Claro, o sea, él viajó mucho. A cada lugar que viajaba, llegaba, permanecía 1 año, 2 años. Entonces, empezaba una nueva comunidad. Hizo muchos conocidos en todo el territorio, ¿no?, del Imperio Romano en aquel tiempo. Conoció personas por todos lados y formó un gran grupo de colaboradores. Entonces, esa enseñanza nos deja esta mención que él hace. Si él se hubiera cerrado así, de la manera popular de algunas denominaciones, pues no hubiera llegado su mensaje a todos esos lados. Exactamente, ¿verdad? Y de hecho creo que de los dos que menciona son dos de los que tenemos como evangélicos, Marcos y Lucas. Uh-huh. Sí, ese Marcos que menciona ahí es el que escribe el Evangelio de Marcos, como dice Iván, y el Lucas que menciona y es el que escribe el Evangelio de Lucas. Entonces, nada más para darnos cuenta también la calidad de colaboradores que tenía, ¿verdad?, el Rab Shaul. Y hablando, por ejemplo, de Marcos, en el libro de los Hechos nos damos cuenta que hubo un problema. O sea, el Rab Shaul tuvo problemas con este Marcos, que este Marcos era sobrino de Bernabé. Acá dice primo, y algunos dicen, no, dice primo, hermano. Es que, recordemos, era otro tiempo, ¿verdad? O sea, decir primo o decir sobrino es como hoy decimos pariente. ¿Les ha pasado que de repente conocen a alguien de la familia y no tienen claro cuál es el parentesco con las personas? ¿No les ha pasado eso? De que, por ejemplo, un primo de tu papá que es tuyo, ¿es tu primo o es tu tío? Tío, ¿no? Pero habrá quien diga que es primo. Primo segundo. O primo segundo, ¿verdad? O sea, lo que quiero señalar es que pasan ese tipo de cosas, ¿verdad? A veces, pues, ¿qué viene siendo mío? Pues, es primo, del hermano, ya, ¿qué es mío? Pues, y mi papá decía pariente. Mi papá era de, ¿qué tal pariente? Oye, pariente, y así, mira, te ahorras
Sí, es primo. Donde yo estoy, a todos se ríen porque a todos le dicen primo, al que conozcan, si no te sabes el nombre, primo, prima. A todos le dicen primo. Entonces, es común ahí que, aunque no te conozcan, te van a decir, adiós, primo. Adiós, primo. Como acá, compadre. Compadre. Algo así. Sí, compadre. Todos son primos. Bueno, fíjense. Aunque y no son parientes, ¿verdad? Pero son primos. Aunque hay Mi de cuñado casos a sí le casos. dice todo. Llega la gasolina y dice, primo, ¿le pones gasolina a la camioneta? Y yo me quedo así. Y vamos en la calle, ¿qué primo? Y yo. Bueno, y hay lugares donde primo es ofensivo, para que tengan cuidado. Hay ciertos lugares donde la palabra primo es un insulto. Entonces, si tú, primo, te andan golpeando. Entonces, por eso es bueno saber, ¿verdad? Conocer como que la cultura, ¿no? En cada lugar, porque lo que en unas partes es algo bueno, en otras no lo es, ¿verdad? Ciertas palabras, conocí, cuando estaba en la prepa, conocí un maestro que nos decía que él tuvo la experiencia de un amigo que le dijo, oye, salieron a pasear o algo así. Le dijo, oye, pero ¿traes pisto? Le dijo. ¿Traes pisto? Y le dijo, ¿qué me viste cara de borracho o qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pisto, yo no soy borracho, yo ni tomo. Oh, pisto, dinero. Él decía, creo que era de El Salvador o de allá, una parte de Centroamérica. Y él decía que allá al dinero le decían pisto. Y acá decía, no, pues es que aquí pisto es sí, el vino, ¿no? Las bebidas alcohólicas son pisto. Y por eso, y él se ofendió. Traes pisto y reaccionó así, ofendido. Pues por eso hay que tener cuidado. Aunque también, las expresiones. También hay casos, depende de la familia, porque yo recuerdo a un amigo mío que me mencionó que sus abuelos habían tenido otro hijo. Y yo me quedé así como que, o sea, como que no entendí la situación, como que tus abuelos tienen otro hijo, tus abuelos. Y dijo, sí, o sea, y ya me comentó pues ya la cosa, de que bueno, pues realmente pues entre su mamá y su papá pues sí se llevan años de diferencia, pero son relativamente jóvenes. Yo, bueno, ok. Y entonces, yo me quedé riendo así como, entonces, es tu tío, entonces en teoría tiene autoridad también sobre ti cuando te pide cosas. O sea, si te dice, no sé, oye sobrina, a los 8 años, es como que, y tenemos la misma edad, es como que pues, se siente raro, es como que es mi tío, pero es como que ¿qué tiene más autoridad? ¿Por rango de edad? ¿O por línea de sangre? Bueno, suele pasar, ¿verdad? Hasta en las mejores familias. Bueno, entonces Marcos era pariente de Bernabé, vamos a dejarlo en pariente, y tuvo problemas con el Rab Shaul, porque cuando hicieron uno de los viajes misioneros, lo llevaron con ellos y se les regresó, ¿verdad? Ahí a las primeras de cambio. Entonces, cuando van al segundo viaje misionero, el Rab Shaul le dijo a Bernabé, ¿sabes qué? Nada más que a Marcos ya no lo llevo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no, la vez pasada nos quedó mal. Pues el Rab Shaul era estricto, ¿no? En ese sentido era estricto, era duro. Y Bernabé, pues era distinto. También hay que entender que en el ministerio, en el servicio al Eterno, todos somos diferentes. Algunos podemos ser más comprensivos que otros. Ya hablábamos hace tiempo del tema de la justicia y la misericordia, ¿no? Hay quienes explotamos más esa faceta del carácter del Eterno, que es la justicia, y somos más duros, somos más estrictos. Hay otros más misericordiosos, y ahí lo vemos reflejado. Bernabé más misericordioso, aparte pues era su pariente. No, hombre, ándale, mira, vamos a llevarlo. Está joven, mira, la vez pasada hubo esto, pero ahora sí. Y el Rab Shaul, no lo llevo, no va y no va. Y total, no lo llevó, entonces terminaron por separarse. Y el Rab Shaul, aunque le había ido muy bien con Bernabé, se separan. Y el Rab Shaul se va con Silas y Bernabé se va con Marcos.
Y todo fue para bien, porque en lugar de un viaje hicieron 2, ¿no? Y lo que vemos acá es que ese problema que hubo entre ellos no fue algo permanente, ¿ve? O sea, no era como que, no, pues nos peleamos, nos dejamos de hablar, discutimos y ya nunca nos volvimos a hablar. No. Acá vemos a los años, ¿no?, que el Rab Shaul lo está recomendando y está diciendo, aquí está conmigo Marcos, de repente va a ir para allá, trátenlo bien, por favor. Entonces esto es algo que también nos enseña, ¿verdad?, que las diferencias se deben de arreglar, ¿verdad?, que se deben de limar las asperezas, no que no vayan a pasar, siempre va a haber, ¿verdad?, situaciones así, va a haber desacuerdos, pero se deben de arreglar. Bueno, número 5. ¿Qué tareas o ministerios se especifican de algunos de estos colaboradores de Shaul? Hay algunos de ellos, ¿no?, que se menciona así de manera específica qué era lo que hacían. El de exhortar. Okay. Unos bien entregados a la oración, ¿verdad? Entonces vemos que la oración es un ministerio. Es bien interesante esto, ¿no? La oración es un ministerio. Todas las personas, ¿verdad?, todos los creyentes debemos de tener una vida de oración. Todos los creyentes debemos de orar porque todos tenemos esa conexión con el Eterno. La oración, pues es dijo un hermano, es el teléfono de Dios, ¿no? O sea, es la vía abierta que tenemos para comunicarnos con el Eterno y todos debemos de comunicarnos con el Padre. Pero visto como un ministerio, la oración es algo más. Y como ministerio, no todos tenemos la capacidad de llevar a cabo la oración así, como un ministerio. En otras palabras, no a todos se nos da, ¿verdad? Le decía yo a mi esposa, ¿verdad?, que a veces hay mucha gente que te dice, voy a estar orando por ti, hermano. Y no es cierto. No oran por ti, o sea, nada más te dicen, pero no es verdad. Y hay otros, o habemos otros, ¿verdad?, me incluyo, de que después se me puede olvidar. Entonces a veces que alguien se me acerca a mí y me dice, hermano, le encargo por favor que ore por mí porque estoy pasando por esto. Vente para acá. Yo le digo, vente para acá, vamos a orar de una vez porque eso se me va a olvidar, ¿verdad? Si me olvida, entonces mejor de una vez, ¿sí? La oración como ministerio es algo pesado, pero hay personas que tienen esa capacidad de, como se dice, ponerse en la brecha. Y cuando tú tienes un ministerio de oración, usualmente vas a salir raspado, ¿verdad? Vas a tener opresión incluso. El ministerio de la oración es duro, es difícil. Por eso es un ministerio. Es algo comprometedor. No es cualquier cosa. Y por eso el Rab Shaul destaca ahí a algunos hermanos que servían en el ministerio de la oración. Porque alguien se podría preguntar, oye, pero ¿qué no todos deberían? No. Si él dice, fíjense, ¿de quién dice esto de la oración? Epafras, miembro de la misma comunidad de ustedes, dice, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles, fíjense por qué dice eso, ¿verdad? Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Algo que no dice de los demás, ¿verdad? Colaboradores. Lo dice de Epafras, pero no de los demás. Si todos fueran como Epafras, o si fuera el deber de todos orar así, el Rab Shaul diera por hecho que todos oramos así, pero no lo da por hecho. Él sabe que muchos vamos a tener dificultad para llevar a cabo un ministerio de oración.
Entonces las cosas no se deben de dar por hecho, no se deben de dar por sentado. Y cuando conoces a alguien, cuando conoces a una persona que tiene realmente esa capacidad para servir al Eterno en el ministerio de la oración, hermano, no lo sueltes, no lo sueltes, o sea, apóyate en esa persona. Mi madre era así, ¿verdad? Mi mamá, les he contado esta anécdota, ¿no? Esta parte de mi vida muchas veces, de que cuando estaba yo pues en mi juventud y que andaba bien descarriado, estaba yo ahí durmiendo y de repente despertaba en las madrugadas, o ya para amanecer despertaba y hasta me asustaba porque ahí tenía a mi mamá por un lado. Y ahí estaba arrodillada por un lado de la cama, orando. ¿Cómo oraba? Mi mamá oraba mucho, ¿no? Entonces, de veras, era muy consagrada a la oración. Y eso te da seguridad, ¿verdad? Eso te hace sentir, pues, a gusto. Cuando murió mi mamá, literal, les digo, yo me sentía así como desprotegido, ¿y ahora? ¿Y ahora quién podrá defenderme? O sea, ¿ahora quién va a orar por mí? Ya no está mi mamá. Pero bueno, después entiendes que hay más personas que están llevando a cabo ese ministerio. Pero es bien importante. Entonces, cuando conoces a alguien que tiene esa capacidad, esa fuerza, esa dedicación para estar orando, no lo sueltes. ¿Verdad? No lo sueltes y pídele, ¿verdad? Pídele que te apoye en la oración. Entonces, porque no todos. Epafras aquí se destaca, ¿verdad? Por encima de todos. Yo creo que hasta por encima del Rab Shaul, para que el Rab Shaul diga, él de veras que sí ora, él sí, con ganas, con fervor. Como dice, yo sí oro, pero no como Epafras, ¿sí? Entonces, importante tener hermanos y hermanas así. ¿Qué otro decían? Exhortación. Lucas, médico. Lucas, sí, ¿verdad? Era médico, pero tenía otras habilidades, Lucas, Dice que era pintor. Aparte de médico. Bueno, que era escriba también. Pues el Evangelio de Lucas, ¿no creen que es el mejor? Digo, en cuanto a redacción, claridad, etcétera. Está hecho con toda la mano, ¿verdad? Y el libro de los Hechos, que también lo escribió Lucas. Entonces, prolífico, ¿no? Escritor, conocedor. Dicen que era muy bien estudiado. Muy, un erudito. Sí, o sea, Lucas, tremendo, ¿no? Entonces hay varios colaboradores de los que se destaca su ministerio, ¿no? Su servicio que llevaban a cabo para el Eterno. Número 6, aunque esta carta fue escrita a los colosenses, ¿cómo sabemos que puede aplicar también para nosotros? Porque en la carta directamente dice que cuando terminen de leerla se la pasan a... Exactamente. Si no dijera eso, podríamos pensar, porque puede ser que alguna carta sí sea exclusiva, ¿verdad? Esta carta es exclusiva para ustedes, pero no, aquí dice, cuando ya se lea la carta, pásenla. Pásenla a los hermanos de la Odisea, y la que les mandé a ellos, que se las pasen a ustedes, como que era cosas distintas. Por cierto, esa de la Odisea, ¿dónde quedó? Talado, ¿no? ¿Quién se la quedó? ¿No ha llegado? ¿No le hicieron caso? ¿No la pasaron? Se la guardaron los de la Odisea, ¿no? Digo, este es un testimonio interno que demuestra que, pues, el Rab Shaul debe haber escrito muchas más cosas, ¿no? Y como dicen, hubo muchos más evangelios que se escribieron y hubo muchos más libros de profecía como Apocalipsis, cientos, pero desgraciadamente hubo mano negra y la mayor parte de los escritos se perdieron. Pero ahí hay un testimonio, ¿verdad? De una carta que no conocemos. De hecho, una de las razones para responder a esta pregunta es que creo que Colosenses es la carta que más nos ha pegado durante estas clases.
perdón, a diferencia de Romanos o las otras cosas que hemos estudiado, que sí, o sea, que aprendemos de ahí. Sin embargo, como que, aunque sea esta que es porque es una de las más cortas, pero es como que la intensidad que uno siente, o por lo menos yo, siento que la intensidad es más aquí, que uno que se conecta más con esta carta, que a diferencia de otras. Sí, yo creo que tiene que ver el hecho precisamente de que es cortita, ¿verdad? No sé, a lo mejor no es del todo correcta la comparación, ¿no? Pero es como los escorpiones. Un escorpión de esos grandotes que hay, y si lo comparas con un alacrán de los pequeñitos, y dices, ¿cuál es más venenoso? ¿El grande o el pequeñito? Y quizás pensaríamos que el más grande es más venenoso. No, es más venenoso el más pequeño, ¿verdad? Pero la razón, explican los que saben de esto, es porque el pequeñito, por lo mismo que está pequeño, donde te pica, avienta todo el veneno que trae, y el grande no, te pone nada más una pequeña dosis, ¿sí? Entonces no sé si sea buena la comparación, pero quizás sea la razón por la que en un escrito mayor, ¿verdad?, sabiendo que va a escribir mucho, pues está más dosificado, y en un escrito pequeñito, pues como que aviéntale todo. Todo, aunque sea pequeñito el escrito, pero está lleno de... Toda la carne al sartén. Toda la carne al asador, exactamente, ¿no? Entonces, por eso Colosenses, pues trae mucho contenido, aunque esté chiquita la carta. Muy bien. Lea 2 Timoteo 4:10. Búsquenlo, por favor. 2 Timoteo 4:10. Y vamos a ver qué lección aprendemos, lección o lecciones, de este colaborador llamado Demas. Porque Demas me ha desamparado por haber amado el mundo presente y se fue a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ándale. Entonces, ¿qué pasó con Demas? Se fue al mundial. Se fue al mundial y no a Qatar, ¿verdad? Fíjese, este Demas es mencionado por Rav Shaul, creo que en 3 ocasiones, en 3 cartas distintas. En una carta es mencionado así como que de manera efusiva, ¿verdad? Así como que, Demas, con ganas, el hermano Demas, esto y aquello. O sea, habla un poquito más de él en una carta. Luego en otra, que es esta, los Colosenses, lo menciona nada más así como Demas, o sea, Demas también. Y en la carta a Timoteo, que ya es como que la última que escribe el Rav Shaul, dice, Demas me ha desamparado. O sea, Demas se volteó, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos? ¿Qué enseñanza nos deja eso? El hermano Demas. Eligió su camino. ¿Mande? Bueno, Pablo estaba haciendo chojar ahí con Dios. Sí, pero no era perfecto. Pues... Eligió ser Esaú. Él no explica ahí, pastor, por qué, o sea, ¿a qué se refiere con que se fue al mundo, a los placeres del mundo? Pero dice que se fue a Tesalónica, que había otra iglesia ahí, ¿no? O nomás a la ciudad. De hecho, como que... Es lo que... Dicen que él era nativo de Tesalónica. Demas. Sí. Es que porque también nos habla de 3 lugares, o sea, Tesalónica, Grecia, Creciente y Galacia. Y Tito dice que se va a otra parte. O sea, se puede entender que lo abandonó y Demas se fue por esas 3 ciudades. Los comentaristas lo que dicen es como que se regresó, pues, ¿no? Como que se regresó a su vida normal, ¿no? Que tenía antes. Y o sea que abortó, ¿verdad? Se bajó del tren, ¿no? Ya no quiso seguir. Y entonces, pues, eso nos deja la lección, ¿no? De lo que decíamos hace rato. O sea, esto se trata de perseverar. Entonces, en este camino, pues no todos van a perseverar hasta el final, ¿verdad? No todos. Entonces, gloria al Eterno porque los que perseveramos y los que
nos seguimos viendo, pasa el tiempo y no, pues seguimos. O cuando vemos hermanos que duramos mucho tiempo sin verlos, ¿no? Y que los saludamos, y ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Y a veces nos dicen, no, yo ya no soy hermano. Ahí dice, ¿no? Yo no soy hermano, pues ¿cómo? ¿A poco se quita eso? Pero así dicen unos, ¿no? No, yo ya no soy hermano. Ok, pues ya no. Entonces, Demas es un ejemplo de que habiendo estado como colaborador del Rab Shaul, un ministerio importante, pues simple y sencillamente no siguió. Pues es una lección para nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí ahorita y que pues hay muchas tentaciones, son tiempos muy complicados, muy difíciles, donde muy fácilmente nos podemos, ¿verdad?, ir al mundo material, porque la verdad siempre que nos aparta por lo general son pues el dinero, ¿verdad?, de alguna o de otra forma. Así es. Entonces sí tenemos que estar como muy alertas. Y pues nos recuerda, ¿no?, lo que dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no hay que confiarse. No hay que confiarse. Hermana Norma Tilano dice, pastor, se dice que la oración de una madre es escuchada por el Creador. Sí, de hecho, los padres hemos recibido poder, ¿verdad? Un poder especial de parte del Eterno, precisamente para bendecir a los hijos. Un papá, una mamá tiene un poder muy especial para bendecir y para maldecir. Pero el Eterno no quiere que maldigas. El Eterno quiere que bendigas. Sin embargo, se dan casos, y hablo de padres en general, no estoy hablando de padres creyentes exclusivamente. Todos los que son padres reciben de parte del cielo un poder especial. Por eso cuando un padre maldice a su hijo, pues es terrible eso. Y realmente lo maldice, realmente le va mal al hijo. Porque el padre tiene poder para maldecir. ¿Sí? Entonces, cuando encauzamos bien ese poder, como dice nuestra hermana Norma, efectivamente, ¿verdad? Hay esa oración, pues va a ejercer un poder muy, muy especial. Número 8, digamos que usted es Arquipo. Así yo, ¿por qué? No me gusta ese nombre. Qué nombrecito, Arquipo. Pero bueno, para efectos de la clase, digamos que usted es Arquipo. ¿Cómo recibe la instrucción específica y dedicada del Rab Shaul? Porque ahí mandó ese mensajito, ¿no? Con dedicatoria especial para Arquipo. Díganle a Arquipo, ¿qué? Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. El ministerio que el Señor te dio. Ándale. ¿Cómo la recibe, hermano? ¿Cómo la recibe, hermana? Usted es Arquipo. Díganle, por favor, a Shirley. Díganle, por favor, a la hermana Felipa. Díganle, por favor, a la hermana Irene. Díganle ahí a Dani. Díganle a Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo lo recibimos? Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Pues, ¿cuál es? Exactamente. ¿Cómo? ¿Cuál era su misión? Precisamente, ¿verdad? Por eso es, ¿cómo lo recibimos? Eso quería yo, que como lo dice Iván, me gusta su respuesta espontánea, ¿no? ¿Cuál es? Si tú no sabes cuál es la misión que tienes que cumplir, si tú no sabes cuál es el ministerio que tienes que desempeñar, entonces, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cómo te vas a asegurar de cumplirlo? Si alguien dice, pues es que ni siquiera sé. ¿Qué es ministerio? Para empezar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es el ministerio? El ministerio es el servicio al Eterno, lo que haces para el Eterno, la manera que le sirves al Eterno, el trabajo que haces para el Eterno directamente. Entonces sí, está escrito, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres, eso es una cosa, pero hay
servicios que vas a hacer para el Eterno directamente. Entonces todos tenemos, y si no lo tenemos debemos descubrirlo, debemos encontrar un ministerio, debemos encontrar una manera de servir al Eterno, un trabajo que estemos realizando para Él, y asegurarnos de cumplirlo, asegurarnos de llevarlo a cabo. Esa fue la instrucción muy específica para Arquipo, por algo sería, ¿verdad? No sabemos mucho de Arquipo, pero a lo mejor Arquipo también andaba ahí medio dudando o no entendía bien, o andaba descuidando la tarea, no sé, pero por algo mandó el Rab Shaul este mensaje muy personal para Arquipo, y nos ayuda a personalizar el mensaje, ¿no? Para cada uno de nosotros, tomarlo así, recibir la instrucción y tomar el desafío, ¿verdad? De asegurarnos de cumplir y de llevar a cabo de la mejor manera el ministerio, la tarea que se nos esté encomendando. Iván, por ejemplo, pues él es un buen colaborador y él tiene una tarea bien definida que está haciendo, ¿verdad? Y bastante dura además, pero pues ahí está, ¿verdad? Entonces, asegúrate de hacerlo muy bien, Iván. De hecho, no me lo recuerdo porque... porque creo que... Porque tengo muchos pendientes. No, de hecho sí, o sea, esta semana no subí 3 videos y yo me quedé así como que... porque no los tenía listos y como tardaban en renderizar, y es como toda la noche, y yo me quedé como que... Bueno, pues en la mañana lo hago. Y me despierto y ya son las 10:11 y dije, ya me da chance. Bueno, entonces la lección fue para ti. Bueno, y finalmente, hermanos, ¿por qué piensa usted, número 9, por qué piensa usted que al final el Rab Shaul les pide a los colosenses que no se olviden de que está preso? Porque ya vimos, ¿no?, que cuando, digamos, tienen la oportunidad de decir, oren por mí para que sea libre, no lo hace. Pero al final hay un énfasis ahí, un énfasis muy marcado. En esta versión dice versiones para ver cómo dice la frase final. En otras versiones. Ahora el saludo de mi propia mano de Shaul. Acuérdense de mis prisiones, ¿ok? Aquí dice, el saludo va de mi mano, Pablo. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Acuérdense de mis cadenas. La diosa habla hoy, dice, recuerden que estoy preso. ¿Sí? Era una oportunidad para los que estaban fuera, para practicar el amor, el atenderlo, el proveerle su ropa, lo que necesitara. Esa es una. Un área de oportunidad para los que estaban fuera. Exacto, esa es una, y es como que la más lógica, porque hay otra, en otro escrito del Rab Shaul, en donde él dice como que los filipenses eran más como los únicos que se habían ocupado de él, ahí en la prisión. Entonces, ligando esto, pudiéramos pensar que esa última frase es una especie de, me gustó lo que dijo, un área de oportunidad, ¿verdad? O sea, no como un reclamo, pero acuérdense que aquí estoy en la cárcel, ¿verdad? Y pues sí se necesitan cosas en la cárcel, ¿no? Entonces, pues puede ser, eso es lo primero, lo más lógico. Sí, o sea, acuérdense que estoy en prisión. Entonces, ayúdenme, ¿verdad? Échenme la mano, ¿verdad? Esa es una. También pudiéramos pensar que les está haciendo ver que hay mucho trabajo, o sea, que estando él en la cárcel hay muchas cosas que se están dejando de hacer o que él mismo no está pudiendo hacer, y pues que alguien tendría que ocuparse de ellas, ¿verdad? Ese es otro aspecto también. Sí, porque menciona a todos los colaboradores y lo que están haciendo. Y lo que están haciendo. Y lo que le dice al último Arquipo es como que ustedes también, ¿verdad? Hay que tomar, hay que atender las cosas que están ahí, ¿verdad? Pendientes, ¿sí, hermano? Yo mencionaba lo que hay que ver que
cuando un enfermo no puede porque debe hacerlo. Entonces le dije a todos, adelante. Sí, o sea, hay chamba, ¿verdad? O sea, hay chamba, hay cosas que hacer. Y sí, como dice nuestra hermana Leida, él ahí menciona, pero a todos los que menciona, pues todos están ocupados. Y quizás sí, Arquipo es como que, oye, échale ganas, ¿verdad? Tienes que enfocarte. Sí, pero es un mensaje en sí para todos, ¿no? Para todos los colosenses, esa última parte, acuérdense que yo estoy preso, pues decir, no puedo hacer mucho desde aquí, y la tarea ahí está, ¿verdad? El trabajo ahí está y hay que hacerlo. Bueno, mis hermanos, pues así concluimos la clase de hoy y así concluimos el estudio de esta carta a los colosenses. Y cada que concluimos, terminamos el estudio de algún libro de las Escrituras, decimos ¿cómo? Hazak, Hazak, venid, Hased. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Amén. Que el Padre pues siga añadiendo a cada uno de nosotros el conocimiento y el entendimiento para vivir en su palabra. Nos despedimos, hermanos, bendiciones a todos los que nos acompañaron en esta clase. Gracias por las participaciones.